tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión mensual del Colegio de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del Estado de Morelos. Hoy estoy muy contenta porque, bueno, el doctor Alejandro Rueda Loaiza, quien es urólogo del Hospital Ángeles, tuvo pues la oportunidad en esta ocasión de acompañarnos y aceptó darnos un tema por demás interesantísimo, pero creo que esta va a ser un área de oportunidad muy buena para nosotros los médicos familiares porque lamentablemente el instituto no ha considerado esta enfermedad que es el virus del papiloma humano en hombres como una prioridad, como una forma de abordaje integral para los pacientes, porque si bien tenemos muchísimas pacientes mujeres con esta enfermedad, no lo estamos considerando en los hombres, que son ellos principalmente la vía de transmisión para esta enfermedad en las mujeres. Entonces, si no atacamos el problema desde el fondo, pues entonces difícilmente vamos a poder controlar el cáncer cervicouterino, que es tan frecuente como siendo la segunda causa de cáncer en la mujer. Y entonces, bueno, pues el doctor, como esta situación de su especialidad, pues nos va a dar las actualizaciones en relación a considerar primero en nuestra mente esta enfermedad como un diagnóstico factible en los hombres. Segundo, indagarlo, o sea, hay que preguntarlo. Tercero, hay que explorar. Y bueno, pues ahorita nos va a dar él las herramientas para poder abordar de mejor manera a los hombres en relación a este padecimiento. Alex, te agradecemos mucho que hayas aceptado y eres bienvenido al colegio. Adelante. Doctora Moni, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer haber recibido tu invitación, primero. Y segundo, gracias a todos los que están aquí presentes con nosotros. En realidad, bien lo dices que el virus del papiloma humano, incluso hasta dentro de la urología, fíjate, te podría yo decir que es el patito feo, ¿no? Es la patología que a los urólogos no les gusta mucho. La mayor parte de los urólogos se superespecializan en cáncer de próstata, en laparoscopia, en cirugía robótica, en miles de cosas. Y en efecto, el virus del papiloma es como el patito feo, como que es la entidad que cuando nosotros estamos en la residencia, por ejemplo, los médicos de base e incluso los mismos residentes, a la hora de ver un paciente con VPH, pues mándalo al residente de menor jerarquía para que le queme las verrugas, ¿no? Y casi en eso se basa, o en eso termina la indagación del virus del papiloma humano, a veces en los hospitales escuela. Entonces, hoy día las cosas han cambiado muchísimo, mucho, mucho. A mí en lo personal es un tema que me ha apasionado. Voy a presentar a pantalla. Denme un segundo. Y básicamente el virus del papiloma, pues para mí ha sido una entidad muy importante, ¿no? En los últimos años, justamente como no la sabía yo abordar en un principio, terminando la residencia, la verdad es que me di a la tarea de, por mi propia cuenta, estudiar e investigar sobre el virus del papiloma humano, ¿no? Gracias al Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del Estado de Morelos por esta apertura. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero, mi conflicto de intereses, pues yo soy speaker del laboratorio MSD. MSD, como ustedes saben, tiene vacunas para virus del papiloma humano. Entonces, pues vamos a hablar un poquito más allá también de lo que son las vacunas, ¿no? Bueno, pues el virus del papiloma humano, si se ven bien las diapositivas, ¿me dan un like? ¿Sí, Moni, se ve todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, el virus del papiloma humano es un virus muy, muy viejo, ¿no? Aquí vemos un libro de 1588 en el que ya se habla de las carnosidades del sacrosanto órgano que nosotros los urólogos vemos constantemente, ¿no? El virus del papiloma humano fue descrito por Hipócrates y nos ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Y aunque cada día tenemos más información de la enfermedad, también cada día sabemos que hay muchas cosas que no conocemos, tenemos aún muchas preguntas sin resolver. Y por lo pronto, desde el punto de vista del varón,
no existen guías clínicas que nos digan qué hacer. Por lo tanto, lo que yo les pueda decir en esta plática, pues habrá compañeros incluso que no estén de acuerdo con ello, o no significa que yo tenga la razón absolutamente de todas las cosas. Entonces, en ginecología sí hay guías clínicas que nos dicen, bueno, que les dicen a los ginecólogos qué hacer. En cuanto al varón, no. Y es también muy frustrante como urólogo el buscar información médica sobre virus del papiloma humano en los libros, en los textos, en los artículos, en los mismos congresos de urología internacionales, que llegamos a los congresos y no hay nada de información de virus del papiloma humano para el varón. Generalmente la información que vemos es virus del papiloma humano en la mujer. Me compré un libro de infectología especializado en enfermedades de transmisión sexual, escrito por uno de mis profesores de la UNAM. Y pues tremenda chasco me llevé cuando vi que el tema completito de virus del papiloma humano era para la mujer y no había una palabra que hablara sobre virus del papiloma del hombre. Entonces, esto es algo repetitivo y entonces yo espero que a través de esta charla podamos sacarle provecho y que se lleven ustedes información muy útil. Una de las primeras preguntas, ¿no?, que yo les haría, ¿cuántos virus del papiloma hay? Porque la realidad es que siempre escuchamos en la tele, en la radio, que si hay 30, que si hay 40, que si hay 50, que si hay más de 100. ¿Cuántos virus hay hoy en día? Aquí hay un artículo del 2010 en el que hablaba de 189 diferentes tipos de virus. No nada más existen tipos, existen también subtipos y existen variantes. Y hoy día existe un Centro Internacional de Referencia del Virus del Papiloma Humano que tiene sede en el Institut Karolinska, en Suecia, y es el que hoy día agrupa cuántos virus del papiloma humanos hay. Y para el 2021 ellos dicen que hay 224 diferentes tipos de virus del papiloma humano, aunque aclaran que el número exacto es difícil de determinar, e incluso ellos dicen, hemos descubierto no menos de 360 tipos con tecnologías de secuenciación diferentes, ¿sí? Pero ellos estiman que existan al menos 400 tipos diferentes de virus del papiloma. Lo que tienen ahorita perfectamente bien secuenciado, perfectamente bien identificado, son 224, y ellos dicen que pues muchos de estos virus comparten secuencias genéticas, entonces lo que en un lugar determinan que es el virus, por decir algo, el 173 resulta que el 204 es el mismo, entonces han cambiado un poquito ahí la nomenclatura, pero hoy día ellos dicen que existen al menos bien identificados 224. Ahí tienen ustedes una página de internet, ojalá que la puedan anotar. Ahí vienen varias pláticas en esta página que tiene que ver con el Instituto Karolinska, y en YouTube hay una serie de videos. Si ustedes se meten ahí a donde dice Nordic eScience HPV, pueden ver varios videos muy interesantes, ¿sí? Entonces, no se queden con lo que yo les digo, investiguen un poquito más. Estos videos, la verdad es que les van a ayudar muchísimo. Ahora, como les decía yo, no nada más hay tipos, sino hay subtipos. Es decir, del virus del papiloma humano 6, aquí están los 4 virus más frecuentes, 6, 11, 16 y 18. Tenemos que del virus 6, pues hay subtipos A, B1, B2, B3. Del virus 11 hay variantes A1, A2, etcétera, etcétera. Entonces, pues no nada más es de que haya poquitos, sino que además de los tipos que hay, existen diferentes subtipos y variantes. Ahora, una clasificación muy frecuente, y yo creo que la más útil de todas, sin meternos en tantísimo detalle de tanta ciencia, es hablar de los virus de alto riesgo y de los de bajo riesgo. Alto y bajo riesgo, ¿para qué? Para cáncer. Hablamos de que 70 a 80% de los virus los ocupan 4 diferentes tipos, que son el virus 6 y el 11, y el virus 16 y el 18. 6 y 11 son de bajo riesgo, 16 y 18 son de alto riesgo, y estos 4 virus abarcan casi la totalidad de los virus, la gran mayoría, 70-80% de las infecciones en el mundo entero están determinadas por estos 4 tipos. Entonces, es muy importante que se aprendan
Por lo menos estos 4, 6, 11, 16 y 18. Ahora, del 90% de los pacientes, hombres y mujeres que tienen lesiones en la piel, hablemos verrugas, no me gusta decir la palabra verrugas, pero bueno, para empezar la charla, hablemos de verrugas. El 90% de estas lesiones en la piel son 6 y 11, y 70% de los cánceres cérvico-uterinos son producidas por el virus 16 y 18. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades sintomáticas y de gran impacto van a ser por estos 4 virus, 6, 11, 16 y 18. El otro 20 o 30% de los virus serán otros. ¿Cuáles? Pues aquí están algunos de los más frecuentes: 31, 33, 45, 54, 81, y de ahí síganse al 66, al 73, al 94, etcétera, etcétera. Ahora, igual que como en el coronavirus, si ya me dio, ya me puede volver a dar virus del papiloma, y esto es una de las cosas fundamentales que ustedes deben de entender. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos esto claro, se nos van a disipar muchas de las dudas que siempre me preguntan después. Que si ya me dio, ¿para qué me vacuno? Ahora, ¿qué pasa después de infectarme? El 60% de las infecciones induce una producción de anticuerpos específicos contra el virus 6, contra el 11, contra el 16, contra el 18, etcétera. Pero no sabemos si estos anticuerpos confieran una protección contra la reinfección del mismo genoma. Y regrésense nuevamente al coronavirus. ¿Cuántas personas tenemos que es un virus, que ya se infectaron por una cepa y que después les vuelve a dar esa misma cepa? ¿Ok? Entonces, sí producen anticuerpos, pero ¿duran? ¿Cuánto tiempo duran? Aunque duren, protegen. Lo mismo nos pasa con el virus del papiloma humano. Y otra cosa muy importante, un estado de DNA negativo o una prueba negativa de virus del papiloma humano no representa que se eliminó por completo el virus. Aquí les pongo un esquema en una persona, una mujer, hablemos, que tiene una infección en los estratos superficiales del epitelio vaginal, que después empieza a actuar las células de Langerhans, las células madre, etcétera. Finalmente, en la capa basal puede persistir la infección. Parece ser que en la capa superficial ya no hay células y nosotros podemos hacerles a las mujeres un Papa Nicolau negativo, aparentemente decirle, ya no tienes infección, pero después de que haya una relación sexual que nuevamente vuelva a producir alguna herida y que abra esto, pues otra vez puede haber una reactivación. Entonces, esto es súper, súper importante, no nada más para la mujer, sino también para el varón. ¿Me puedo infectar de diferentes tipos de virus simultáneamente? Pues esto es lógico, ¿no? Aquí vemos un resultado de un paciente que tiene positivo para virus del papiloma 16 de alto riesgo y un papiloma 43 de bajo riesgo. Entonces, podemos tener infección por 1, 2, 3, 4, 5, 6 virus. Hoy día tener 3 y el día de mañana infectarme de otro. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo entiendan, sobre todo para el tema de orientación a los pacientes, de orientación a la pareja y en el tema de la vacunación. Vamos a entrar en un tema controvertido, formas de transmisión. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual? Punto. Si hablamos de que es una enfermedad de transmisión sexual, no estamos diciendo ninguna mentira. Pero si decimos es una enfermedad única y exclusiva de transmisión sexual, es una verdad a medias. Finalmente, acuérdense que el virus tiene afinidad por piel y mucosas y se requiere de un medio de transmisión por contacto. Entonces, ¿cuáles son los diferentes formas de transmisión? La vía sexual, por supuesto, que es la más importante. Y si lo tenemos en genitales, pues es lógico que va a ser por vía sexual. La autoinoculación es otra. Entonces, yo puedo tenerlo en mis genitales y a la hora de tocarme, me lo puedo transmitir a cualquier otra parte del cuerpo. Y cualquier otra parte del cuerpo de verdad es cualquier otra parte del cuerpo, como lo vamos a ver más adelante. Fomites, instrumentos contaminados. E instrumentos contaminados no significa el picaporte de la puerta o el lavamanos de los baños o el tubo del autobús o aquí en la Ciudad de México del metro. No precisamente ese tipo de instrumentos contaminados. Ropa interior, juguetes sexuales. Entonces, por eso es importante que no se compartan
o que se tenga una adecuada limpieza. Y al hablar de instrumentos, estamos hablando también de que el mismo consultorio de los médicos puede ser una forma de transmisión, ¿sí? Yo he tenido pacientes, tuve una vez un paciente de 10 años que acudió con un urólogo, el urólogo le hizo una dilatación en el meato urinario y como al año, ¿no? O a los 6 meses, no recuerdo bien, pero posterior de la dilatación, el paciente a los 10 años de edad llegó con una infección muy importante a nivel del meato urinario. Entonces, obviamente hablamos con la mamá y el papá del paciente diciéndole que a lo mejor podía haber sido por abuso sexual. La señora me dijo que no había manera, etcétera, que ya se lo había dicho otro urólogo también que ya lo había visto. Entonces, la única conclusión a la que llegamos es que en el consultorio del urólogo, con los instrumentos que utilizó para dilatarlo, fue la forma de transmisión. Y está perfectamente documentado en los consultorios de los ginecólogos, con los patos, ¿no? Con los espejos vaginales, con los guantes, etcétera, etcétera, con el colposcopio, etcétera, que puede haber contaminación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tocarle los genitales. Yo en el caso de que les toco a los pacientes los genitales, en el momento de que los toco, si tengo que después prender la lámpara de mi lámpara frontal o abrir la puerta, hacer cualquier cosa, me cambio los guantes y si necesito ponerme otros, lo hago. Y no se nos olvide, por ejemplo, la transmisión vertical que tiene que ver con la vía materna o perinatal, a la cual también puede haber contaminación. Se ha descrito no nada más a través del canal del parto, sino en el líquido amniótico de la mujer embarazada, se han detectado secuencias genéticas del virus del papiloma humano. Entonces, vamos, la forma de transmisión puede ser brutal, puede ser tremenda, y no forzosa y exclusivamente por vía sexual. Olvidémonos de decirles, es que si tú tienes una infección por vía virus del papiloma humano, a fuerza fue por contaminación sexual. Alguien te lo contagió de manera sexual, ¿sí? Ahora, hay una estadística que dice que tanto hombres como mujeres vamos a tener del 50 al 80% de posibilidades de tener contacto y desarrollar virus del papiloma humano a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, yo les digo, el que esté libre de virus del papiloma humano, que tire la primera piedra. Nosotros somos concejales de nuestros pacientes, no somos jueces, no estamos diciendo o no los debemos de incentivar a ellos para decirles, híjole, pues tu pareja qué hizo, porque si tú antes no tenías nada y ahora sí lo tienes, pues tu pareja te lo contaminó, ¿ok? Tenemos que entender que el virus del papiloma humano lo podemos tener de los pies a la cabeza. Esta es una lesión de virus del papiloma humano en el frenillo y no precisamente en el frenillo del pene, sino en el frenillo de la lengua, que yo he visto varios pacientes con virus del papiloma humano en la boca, ¿sí? Michael Douglas, ustedes recordarán a Michael Douglas. Michael Douglas le dio un cáncer en la garganta y aparentemente la causa del virus del cáncer en la garganta fue por virus del papiloma y él asumía o presumía que había sido por sexo oral, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece esta imagen del British Journal of Ophthalmology? Una lesión condilomatosa dentro del ojo mismo. Entonces, hemos encontrado virus del papiloma en las manos, entre los dedos de los pies, en las mujeres, donde ustedes me digan, en el clítoris, en labios mayores, menores, en los glúteos, en la región perianal. En el varón, igual, en el pene, en la zona escrotal, en la zona suprapúbica, en el ombligo, en las axilas, en la lengua, en cualquier lugar podemos tener virus del papiloma humano. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Ojalá tuviéramos una pistolita de estas, ¿no? Que nosotros escaneáramos a nuestro paciente y nos dijera en automático, pues tiene el 6, 11, 13, 16, 18, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Y eso es lo más difícil, hablar un poquito del diagnóstico. Existen las pruebas, la citología, que el clásico Papa Nicolau. El Papa Nicolau primero se tiene que tomar del sitio de infección. Y acuérdense que podemos hacer Papa Nicolaus en el hombre, ¿no? Entonces estoy hablando de que la citología en el meato urinario, por ejemplo, pues primero se tendría que tomar en el sitio de la infección y el sitio de infección en el varón no siempre es el meato urinario, puede estar en el pene, puede estar en la zona inguinal, puede estar en la zona escrotal, puede estar en la zona suprapúbica.
Y una de las cosas que no nos ayuda es que nada más nos da si es positivo o negativo por la presencia de coilocitos, pero no nos dice qué tipo viral es. La prueba de ácido acético que la acompañamos de la penoscopía es ponernos unos lentes, poner ácido acético 2-3 minutos y vemos cambios en la piel, cambios de coloración, se pone blanca la piel. Entonces es un estudio de muy baja especificidad porque cualquier otra infección en la piel, inflamación, etcétera, nos puede dar positivo. Exámenes de sangre, exámenes serológicos, por ejemplo, de IgG, no existen. Si estamos buscando la IgG para el virus 6, pues tendríamos que buscar la IgG para el virus 11, para el virus 16, para el virus 18, para el virus 20, para el virus 40, para el virus 50, para el virus 60. Entonces, necesitaríamos más de 220 diferentes tipos de estudios serológicos para identificar los virus del papiloma. Entonces, los estudios para ver virus del papiloma por métodos de sangre no existen, no son útiles, no son adecuados. El PCR, igual que con el coronavirus, es el mejor método para identificar genéticamente secuenciación, es el mejor, sin embargo tiene sus asegúnes. ¿Cuáles son? Hay un aparatito que se llama GeneXpert y el GeneXpert es un kit que nos mide 14 diferentes tipos de virus. Aquí los tienen ustedes en la pantalla. 16, 18, 31, 33, etcétera, etcétera. Son virus de alto riesgo. Rápidamente, ¿qué les brinca en este estudio? Así, muy rápido. Que no tenemos ni virus 6 ni virus 11. Entonces, esta es una de las pruebas que hacen en muchos laboratorios comerciales comunes, les hacen esta prueba y entonces les toman a veces la muestra de la verruga o de la lesión o del Papa Nicolau o del cuello de la matriz, etcétera, y les dicen que es negativo para estos 14 diferentes tipos virales. El problema es que si él o la paciente tenían virus 6 u 11, lo reportan como negativo, aunque realmente el paciente lo tenga. Entonces, algunos laboratorios ya, además del GeneXpert, le agregaron la secuenciación del virus 6 y 11. Entonces, pues ya hacen una detección de 16 tipos virales. Sí, nomás que si el paciente tiene el virus 72, que no viene aquí, o cualquier virus de bajo riesgo, no aparece aquí y entonces el paciente falsamente cree que no tiene virus, o el médico cree que no tiene virus del papiloma. Aquí hay algunos de los laboratorios que he recabado, donde algunos hacen algunos otros diferentes tipos de virus, 28 en este laboratorio. En este laboratorio lo hacen más completo, hacen 60 diferentes tipos de virus. Yo los mando a un laboratorio que se llama Clinigen, está aquí dentro del hospital y muy cerca de aquí están las oficinas centrales. Aquí nos hacían antes el análisis de 81 diferentes tipos de virus a bastante buen precio y hoy día tienen un convenio con este instituto de referencia, el Karolinska, de que ellos, si detectan que es virus, pero que no saben qué tipo es, lo mandan al instituto y les dicen qué tipo de virus es, de tal manera que nosotros podemos detectar cualquier tipo de virus. Hace poquito me reportaron un virus, creo que 104, que nunca lo habían reportado. El laboratorio dice, llevo 30 años haciendo este tipo de estudios y nunca antes había yo tenido un reporte de este tipo viral. Entonces, asesórense de a dónde mandar a sus pacientes y a qué tipo de laboratorios y de dónde tomar la prueba. Ahora, un estudio de PCR negativo significa que no hay infección, pues igual que el coronavirus. Si ustedes a un paciente positivo para coronavirus que está tosiendo, que tiene moco, que tiene flema, le toman la muestra del PCR de la oreja, por supuesto que va a salir negativo. Aquí les pongo un estudio, un caso de una chica que ella llegó y me dijo que era negativa para su Papa Nicolau, que ya le habían hecho su Papa Nicolau y que había salido negativo para virus, y de repente a la hora de hacer una revisión vaginal, me dijo, oye, aquí tengo unas lesiones, unas cositas que quiero que me revisen. No sé si ya las pudieron ustedes identificar. Aquí, ese es el clítoris y ahí en la puntita del clítoris tiene una cosa minúscula que apenas y con lentillas de aumento se puede ver. Al lado del clítoris y en la emergencia de los labios, aquí es donde podemos ver otra y aquí es donde podemos ver otra. Entonces yo le dije, oye, pues esto es virus del papiloma. Se súper enojó y se molestó porque decía que ella ya tenía su Papa Nicolau y que le habían dicho que era negativa para virus del papiloma. Entonces, pues sí, le tomaron la muestra del cérvix. Por supuesto, en el cérvix iba a ser negativo porque ella tiene la infección en otro sitio.
Y lo mismo nos pasa con los pacientes se van al laboratorio, a Chopo, a Polanco, al que ustedes me digan, llegan, les dicen, vengo a que me hagan una prueba de virus del papiloma, les toman una citología del meato urinario y les dicen que es negativo. Y me han llegado pacientes con este tipo de verrugas en la base del pene o en la región suprapúbica y de repente me dicen, les digo, pues esto es virus del papiloma y se enojan porque dicen que ya traen una prueba negativa que les acaban de hacer, que salió negativa. Entonces, tenemos que tomar la muestra de la zona afectada. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos? Bueno, la mayoría de las manifestaciones clínicas, déjenme decirles que son asintomáticas y son subclínicas, ¿no? Aunque puede haber una variedad muy amplia de manifestaciones. Ahora, la manera en la que nos llega a nosotros el paciente es, pues porque lo manda el ginecólogo, porque a la pareja ya le encontraron virus del papiloma, porque ellos encontraron algo, simple y sencillamente porque vienen a su revisión de los 40 o por cualquier otra cosa a la hora de que yo los reviso, nos las encontramos como un hallazgo en la exploración física, ¿sí? Y a veces el diagnóstico es muy sencillo y es a simple vista, pero hay que saber reconocer las lesiones. Este tipo de situaciones, frecuentemente el paciente llega diciendo que cree que tiene algo y no, todo esto que ustedes que ven aquí son glándulas de la corona perlada, las que se ven en la corona, ¿no? En el surco balano prepucial, las que se ven al lado del frenillo, ¿sí? Las que se ven al lado del frenillo se llaman glándulas de Tyson y son completamente normales, entonces no tienen nada que ver con virus del papiloma humano. Esta imagen la transmitía un ginecólogo en sus pláticas de BPH, cuando hablaba de BPH y decía, bueno, no se nos olvide que el varón también tiene su BPH y transmitía estas imágenes. Y después le dije, oye, perdóname, pero estas no son imágenes de virus del papiloma, son glándulas de la corona perlada. Estas, bueno, pues no cabe duda y no hay ninguna discusión de que son verrugas que las podemos tener en cualquier sitio. Estas, pues es en el meato y así a veces los encontramos y esto no queda duda de que es virus del papiloma humano. Esta es la prueba de ácido acético en la que yo realmente ya no la hago porque nos daba muchos resultados negativos, falsamente, que son positivos, pero que en realidad no es virus del papiloma. Se ven blancas las lesiones. Pero, por ejemplo, este paciente en la zona escrotal fue positivo para virus del papiloma. Entonces, las lesiones no tienen que ser forzosamente verrugas. Por eso yo hablaba de que no tenemos que hablar única y exclusivamente de verrugas. Yo lo que hago es que me pongo unas lentillas, les hago una penoscopía, ¿sí? Y pues con las lentillas nos empezamos a encontrar lesiones no forzosamente en el pene o en el meato urinario. Y como decía yo, no todos son verrugas. Este paciente llegó por una zona que él decía que tenía como cambios en la coloración de la piel y en efecto se veía inflamada. Y de aquí tomé yo una muestra de PCR y salió positivo para virus del papiloma 6. Entonces, no todas las lesiones por virus del papiloma son verrucosas. Este paciente igual, parece una dermatitis, está como raspado, ¿sí? Este paciente de la misma manera. Y todas estas lesiones que yo les estoy presentando son virus del papiloma humano. Entonces, no se queden con la idea de que todos los virus del papiloma son verrugas. Este paciente, a la hora de verlo con aumento, su lunar, supuestamente, pues se ve como una calle como empedrada, parecido a las lesiones que producen los condilomas. De aquí tomé muestra y nuevamente me hablan de un virus 6. Entonces, no todos los virus 6 y 11 producen verrugas. En las ingles también es frecuente que nos encontremos lesiones. Además trae mucho rascado, entonces ya le habían dicho que tenía hongos y no se le quitaba y pues obviamente tenía verrugas. También tiene algunas lesiones en la ingle que nuevamente se acompañan de rascado, de zonas de micosis, pero también demostrado por PCR tiene virus del papiloma humano positivo. Esta imagen se las dejo únicamente para esquematizar hasta dónde puede llegar el virus del papiloma. Aquí hay algunas combinación de lesiones de molusco contagioso, las que se ven con el puntito blanco, pero también tenemos virus del papiloma humano. Y esta imagen, más que para BPH, me gusta enseñárselas porque este paciente si utiliza preservativo, ¿hasta dónde le va a cubrir el preservativo? Hasta aquí. Entonces, este paciente, aún utilizando preservativo, lo pudieron haber infectado o él puede contagiar a su pareja. Entonces, el uso del preservativo, a menos de que sea de este tipo de preservativos que estoy poniendo en las imágenes,
realmente nos ayudarían para combatir, para no infectarnos del virus del papiloma. Tenemos que decirles a nuestros pacientes que usen preservativo, pero tienen que saber que tiene limitantes. Esta imagen, bueno, esta imagen es de un chico de 19 años que llegó al consultorio. Todas las imágenes que les estoy poniendo, ojo, todas son del consultorio, menos la del ojo, ¿no? Pero todas estas imágenes son imágenes de mi consultorio. Este paciente llegó con un cuerno cutáneo. Yo pensé que pudiera estar acompañado de cáncer. Y no, finalmente fue un virus del papiloma humano 6, que tuvimos que quitar incluso una parte del glande, ¿sí? Y que finalmente le fue bien al paciente, pero estuvo recurriendo un poquito su infección. Aquí, por último, para hablar de lesiones. ¿Estos qué les parecen? ¿Virus del papiloma humano o no? Esta imagen me gusta ponérselas porque esto es virus del papiloma humano, pero todas estas no. Las que se ven al lado del frenillo son glándulas de Tyson y las que se ven arriba son glándulas de la corona perlada, que son glándulas que producen una secreción como requesón blanquecino, que si el paciente no se retrae constantemente el prepucio, se presenta esta secreción. Ahora, nuevamente, pacientes de mi consultorio, virus del papiloma humano en la lengua, ¿sí? Le hicimos el PCR, salió positivo para virus del papiloma humano 6, y este paciente llegó a los 3 meses sin nada, solito se le quitó, pero después le volvió a presentar y luego se le volvió a quitar. Entonces, este paciente no necesita tener relaciones sexuales con alguien para contagiarla o contagiarlo. Basta que le dé unos buenos besos, ¿no? No digo de cachetito, pero sí un muy, muy buen beso apasionado para que pueda transmitir el virus del papiloma humano a la boca e incluso a través de sexo oral también lo puede transmitir. Entonces, para mí esto es muy importante porque no necesita haber relaciones sexuales coitales para haber transmisión del virus del papiloma humano. Y esto lo vemos en los jóvenes que dicen, oye, pues que yo nunca he tenido relaciones y tú tampoco, vamos a hacer nuestras primeras parejas sexuales. Eso significa que tú no tienes infección, yo tampoco. No usemos condón. Entonces yo siempre les digo que tienen que utilizar condón aún a pesar de que sean sus primeras relaciones sexuales. Y bueno, tratamientos van encaminados a eliminar la manifestación clínica, sea verruga, mancha o lesión. Van erradicados también a disminuir la carga viral, a mejorar la inmunidad, a disminuir las recurrencias y a minimizar los efectos adversos. Yo lo que uso aquí en el consultorio mucho es, en vez de quemarlas, es congelarlas con nitrógeno. Aquí les estoy poniendo un video de una congelación de una verruga en el meato urinario. Vean aquí cómo empieza a salir el nitrógeno líquido, va congelando las lesiones. Estas lesiones, con el paso de los días, se van a hacer una costra, se van a caer y les va a ir extraordinariamente bien a nuestros pacientes. Pacientes que vienen así, pues obviamente les tenemos que dar láser, les tenemos que dar hacerles la circuncisión. Esto es cómo quedan inmediatamente del tratamiento y cómo quedan a las 4 semanas. Pero no se nos olvide que hay medicamentos como el Aldara, como el Imiquimod, que obviamente sí nos ayudan, pero que también podemos sobretratar a los pacientes, producirles unas quemaduras químicas muy importantes y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, sea cual sea el tratamiento, no cambia la historia natural de la infección ni en el hombre ni en la mujer, pero sí podría prevenir la transmisión en las parejas no infectadas. Entonces, el tratamiento va encaminado no a erradicar el virus, no a por fin ya no tienes virus, no. El tratamiento va encaminado a quitar las lesiones, la verruga, la mancha, la piel, etcétera, 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 para que quitar esa lesión el paciente no siga transmitiendo a sus demás parejas. Si ya tiene mucho tiempo, tiene tiempo de tener relaciones sexuales con una pareja, no tiene caso que ahora le digamos, no, pues ahora usa condón hasta que no se te quite todo, porque seguramente la pareja también ya tiene la infección. Y últimamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo para que haya, aunque sea tantito, las preguntas. Vacunas. Existen 3 vacunas, Gardasil 4, Gardasil 9 y Cervarix. Gardasil 9 no la hay en México, entonces prácticamente como que si ni existiera. Gardasil 4 nos protege de 6, 11, 16 y 18. Cervarix nos protege de 16 y 18. Mucho se habló que Cervarix producía una protección de otras cepas, entonces hubo un tiempo que se estuvo poniendo mucho Cervarix, sobre todo en las mujeres.
Hoy día y después de muchos años, no se tiene la certeza de que produzca una reacción cruzada contra otro tipo de virus. Entonces, yo en lo personal a mis pacientes varones e incluso mujeres, yo sugiero de manera muy importante el Gardasil 4, porque es el que nos va a proteger de justamente estos 4 virales más comunes y corrientes, 6, 11, 16 y 18. Que si son seguras o no, pues ni siquiera son vacunas producidas con virus vivos, ni muertos, ni atenuados. Son sustancias antigénicas parecidas a los virus. Se llaman virus-like particles. Y se han aplicado, yo creo que es la vacuna antes de la del coronavirus. Había sido la vacuna más vigilada, más revisada, más checada, más estudiada en la historia de la humanidad. Repito, hasta ahora antes de la del coronavirus. Y la verdad es que les va muy bien a los pacientes. Yo llevo desde el 2010 aplicando la vacuna y la verdad es que he tenido una paciente mujer que se la pusieron en España, traía un poquito de hipertermia, caliente y todo esto. La verdad, la mayor parte de los pacientes no han tenido ninguna molestia. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Gardasil está indicado en mujeres de 9 a 45 años y aunque Gardasil en hombres está indicado en hombres de 9 a 26 años, existen estudios, como se los voy a poner a continuación, en el que se detecta que hay una buena respuesta inmune en hombres de 27 a 45 años de edad. Entonces, aunque la indicación precisa de la vacuna está hoy día de Gardasil en hombres de 9 a 26 años, yo en mi consultorio particular, ¿vives? ¿Tienes relaciones sexuales? Sobre todo varones, no de 26 años, sino de 30, 40, 50, que están divorciados, que están separados, que ya les estorba la fidelidad y que empieza a tener parejas por todos lados. ¿Por qué no hay que vacunarlos? Por supuesto que hay que vacunarlos porque hay que protegerlos a ellos y a sus parejas. El Cervarix está indicado solo en mujeres, ¿sí? Y acuérdense que la vacunación en hombres ayuda también a proteger a las mujeres y esto tiene que ver un poco con lo de la protección en rebaño que hoy día pues está tan de moda, ¿no? Si bien las vacunas hacen un énfasis en la prevención de cáncer, ¿por qué no hablamos también de la gran capacidad para disminuir alrededor del 90% de las lesiones genitales? Entonces, por favor, insistan en la vacunación, no nada más en las mujeres, sino también en el varón. Y por último, la infección es muy compleja, nos produce muchos dolores de cabeza al hombre, a la mujer, al médico, a las parejas de las parejas, etcétera. Entonces, tenemos que ser nosotros, así es como llegan las mujeres, así es como se presenta el hombre al consultorio y nosotros pues tenemos que proveerles de ayuda, proveerles de consejo, no llegar y regañarlos y decirles que por qué no usan condón, que por qué esto, que por qué el otro, que por qué andan de un lado para el otro, que sean fiel, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tender la mano y tratar de que nuestros pacientes se vayan con la mejor información y sobre todo no alarmarlos, ¿sí? Andamos en tiempo, Moni, creo, por si existe alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta para el doctor? Que quiera abrir su micrófono y adelante. Sí, doctor Trujillo, adelante. Hola, doctor. Muchas gracias por esta plática. Estuvo excelente. Nada más me gustaría saber qué relación o qué asociación tiene usted, ha visto usted con el cáncer en el hombre. Miguel, muchísimas gracias por la pregunta y gracias por recordarlo. El cáncer está asociado, el virus del papiloma humano está asociado al cáncer, pero no únicamente al cervicouterino. Está también asociado al cáncer de garganta en hombre o en mujer. Por eso ponía yo ahí en una de las diapositivas que es importante hablar con los otorrinos y ponernos de acuerdo con ellos. Pero también en el cáncer anal. Y en el cáncer anal se hablaba antes mucho del cáncer de ano en el varón que tenía relaciones sexuales con otro varón, ¿no? El varón que permitía las relaciones anales. Hoy día se sabe que la mujer que recibe penetración anal tiene la misma proporcionalidad de cáncer que el varón que recibe penetraciones anales. Entonces, el virus del papiloma humano tiene relación con el cáncer cervicouterino en la mujer, con el cáncer de garganta en hombre y mujer, con el cáncer anal en hombre y mujer, quienes reciben la penetración anal. Y el cáncer de pene, curiosamente,
Afortunadamente el cáncer de pene es muy raro, es muy poco frecuente. Yo que estuve en el Hospital General de México, a lo mejor veíamos 4 o 5 pacientes al año con cáncer de pene y estuvimos haciendo estudios de virus del papiloma y menos del 40% de los pacientes se asocian con virus del papiloma humano. Entonces, sí hay alguna relación, pero no es una relación muy importante. Y aprovecho para decir que tampoco hay una relación con el cáncer de próstata, que también ha habido por ahí algunos artículos que ponen ahí como que el riesgo de si hay o no. La verdad es que la mayor parte de los estudios han dicho que no hay una relación con cáncer de próstata. Muchas Alex, gracias. gracias doctor Trujillo. Hay una pregunta en el chat. Nos mencionan que después de una criocirugía, ¿cuánto tiempo se le sigue dando seguimiento al paciente y si es recomendable después de esta cirugía aplicar la vacuna? Bueno, la vacuna yo se las pongo a todos, ¿eh? O sea, independientemente del tratamiento o de en qué momento, antes, durante o después. O sea, la vacuna no nos va a afectar en el tratamiento. Entonces, yo al paciente que llega conmigo, le digo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hago yo en mi consultorio? El día que vienen, la primera consulta, les tomo una muestra de PCR, la mando a estudiar y les doy toda la explicación. La explicación que yo les estoy dando ahorita a ustedes, más desmenuzada para pacientes, se las doy a ellos también para que se queden tranquilos con la pareja. El PCR me tardan aproximadamente 10 días en entregarme los resultados y una vez que regresa, no antes, una vez que regresa le doy el tratamiento con la crioterapia. ¿Por qué no antes? Porque ya tuve alguna ocasión un paciente que le hice la crioterapia el día que vino y tuvieron algún problema en el laboratorio que me dijeron, no tenemos material genético, es insuficiente, mándanos otra muestra. No, pues ya no tenía otra muestra. Entonces, yo no les hago el tratamiento hasta que me entregan el reporte, ya lo cito. En esa primer consulta les hablo de la vacuna y les digo, tengo vacunas, ¿quieres que te la ponga de una vez? Y ya ellos me dicen si en ese momento o después les pongo la vacuna. Y el tratamiento de la crioterapia pues es muy variado, no es lo mismo un paciente que tenga una lesión a un paciente que tenga múltiples lesiones. Entonces, les doy la crioterapia, los cito a las 2 semanas, les agrego el imiquimod sobre las lesiones, porque el virus del papiloma no sabemos en qué paciente nos va a estar recurriendo a cada rato. Hay pacientes que tienen una verruguita, les damos la crioterapia y nunca más vuelven a tener virus del papiloma, pero hay pacientes que regresa y regresa y regresa. Entonces, yo lo que hago es, les doy la crioterapia, les enseño a ponerse el imiquimod. By the way, si ustedes le preguntan a 100 urólogos cómo aplicar el imiquimod, 100 urólogos les vamos a decir diferente manera de cómo aplicarlo. No hay una guía clínica estricta si la de 3.75 o el de 5%, si se los aplicamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y descansamos sábado y domingo, o lunes, miércoles y viernes y descansamos sábado y domingo para que no se quemen, no se irriten. Yo les digo, póntela lunes, miércoles y viernes hasta que te acabes los sobres y si te irritas mucho, la suspendes y nos vemos en 2 semanas. Yo los veo en 2 semanas y ahí voy orientándome a ver cómo va el paciente. Hay pacientes que les va de maravilla, hay pacientes que se irritan mucho y se queman con el imiquimod y entonces tenemos que empezar poco a poquito a espaciar la pomada. El efecto de la pomada, hablaba yo un poquito de los efectos del tratamiento. El imiquimod favorece la inmunidad. Y despierta la inmunidad celular, despierta que las células de Langerhans lleguen al sitio, ¿no? de afectación. Entonces, yo lo que hago es que les pido que se pongan en la punta, en la yema de su dedo, un poco de la pomada, que se la pongan sobre la lesión, que ellos se desvanezcan la crema sobre la lesión, que no se dejen ahí el menjurje de la crema, sino que se la desvanezcan con su dedo, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes, y vamos viendo, a la hora, si yo tengo una sola verruguita, por ejemplo, aquí, ahí les doy la crioterapia, y a la hora de estarles poniendo la crema, pues por lo menos desde mi punto de vista, creo que combato un poquito a las células infectadas que pudieran quedar en la zona periférica de la lesión. Entonces, pues eso creo yo que les ayuda a que los pacientes les disminuya la recurrencia. Pero hay pacientes que les pongo
los vacunamos, les ponemos el imiquimod, les ponemos el nitrógeno, etcétera, y están recurre y recurre y recurre. Tienen una recurrencia muy alta. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Hay pacientes que me dicen, oye, doctor, ya no tengo nada, ¿cada cuánto tengo que venir? Les digo, mira, vente por lo menos en 6 meses. Si no encontramos nada, te vemos otros 6 meses y listo. ¿Por qué? Porque nosotros, pues yo me pongo mis lupas, me pongo mis lentillas y con las lentillas, pues descubro lesiones muy pequeñitas que el paciente pues no se puede estar revisando abajo de la zona escrotal, ¿no? O en la zona suprapúbica, pues hay algunos que no tienen ya tampoco mucha flexibilidad como para estarse revisando, ¿no? Entonces, es más fácil que nosotros con una buena lámpara, con unas buenas lupas, podamos identificar todas estas lesiones y nos ayuda mucho. Muchas gracias, Alex. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo se toma una muestra de las lesiones secas? ¿Cómo hacemos este procedimiento? Sí, a la doctora Mónica Landa, gracias por la pregunta. Lo que hacemos nosotros es como tomar yo las tomo con un Q-tip. Con un Q-tip, lo que tenemos que tomar son células para la secuenciación genética. Entonces, en el laboratorio al que yo mando las muestras, ellos me dan unos tubitos. Ese tubito trae el vial, el líquido, donde se puede preservar el material, tiene que estar en refrigeración. Entonces, yo tomo un Q-tip, lo mojo con unas gotitas de agua, tomo de la lesión, raspo bien para tomar células, ¿sí? Y lo meto en el vial para llevarlo al laboratorio. Y con eso, la verdad es que ellos nos dan un buen resultado y nos dicen si tenemos presencia del virus o no. Excelente. Bueno, ahí te mandan muchas felicitaciones. Dice que en cuánto tiempo más o menos ¿cuánto cuesta en un laboratorio? A ver, aproximadamente cuánto cuesta en estos laboratorios, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar. No sé si tengan ustedes idea cuánto cuesta un estudio de BPH, de PCR, de tipificación de virus del papiloma humano en un laboratorio aquí en la Ciudad de México. Yo sé que ustedes nos visitan de muchos lugares. En la Ciudad de México hay unos laboratorios que se llaman Chopo. No hablé ayer para preguntar cuánto cuestan, pero creo que más o menos está el estudio alrededor de 5,000 pesos. Hay algunos que nos cuestan más, 5,700, 6,000 pesos, 4,500. El laboratorio donde yo los mando, el estudio cuesta 3,500 pesos. Entonces, es bien importante. Yo en las pláticas que doy, por ejemplo, de próstata, etcétera, también siempre les digo, es muy importante que nosotros sepamos a dónde mandamos a nuestros pacientes. Cuando les hacemos ultrasonido, se los mandemos a un radiólogo, a un ultrasonografista que sepa que sepamos que hace bien los estudios. No a todos los pacientes mandarlos, pues ve y hazte el estudio. Yo creo que además es una manera en la que nosotros les podemos decir a los pacientes, oye, ven a consulta, porque yo te voy a tomar la muestra, ¿no? O vete al laboratorio tal que te tomen la muestra, pero nunca un laboratorista va a tener más experiencia que ustedes como médicos para tomar la muestra y sobre todo del sitio de donde deben de tomar la muestra. Ustedes mandan al paciente a que le hagan y eso es cierto, ustedes mandan un paciente o el paciente solito va a cualquier laboratorio, ¿de dónde creen que le van a tomar la muestra? Del meato urinario. Forzosamente se la van a tomar del meato urinario. Y además, ¿cómo se las toman? Les meten el cepillo, pero sí que parece que los odian. Entonces, en realidad, yo cuando veo la lesión es de donde tomo la muestra. Si no veo lesión, no tomo ninguna muestra. En el laboratorio a donde yo las mando, yo he trabajado mucho con ellos, ¿no? Haciendo estos protocolos de investigación y alguna de las doctoras de ahí, una bióloga, me decía, oiga, doctor, es que la presencia de virus del papiloma en el meato urinario es altísima. Deberíamos de tomar absolutamente a todos los hombres, a todos, y siempre hacerles una muestra en el meato urinario para detectar virus, porque la prevalencia es altísima, sin lesiones, sin verrugas, sin que el paciente se sospeche siquiera que tenga virus del papiloma humano. Y en realidad sí, en realidad es, ahí en Cuernavaca hay
Hay un doctor que ha hecho muchos estudios en la zona militar sobre virus del papiloma humano y la presencia de virus del papiloma humano es muy alta entre el varón. Pero yo no coincido en que a todos les tengamos que hacer estudios. Muchos no tienen nada, aparentemente no tienen nada, no se ve verruga, no se ve lesión, no se ve nada. Les tomamos la muestra y una vez que les tomamos la muestra sale positivo, ¿qué le harían ustedes al paciente? ¿Qué le hacen si tiene un resultado de PCR positivo en el meato urinario, pero no tiene ninguna manifestación clínica? Y está casado y tiene a su esposa, que su esposa su ginecólogo no le ha dicho nada, no le hace sus papás Nicolaos y son comunes. ¿Qué le hacen? Pues yo nada. les diría que no le hicieran nada. Nada. No vamos a cazar, no vamos en busca del virus para matarlo, ¿no? Tenemos que ir en contra de las lesiones. Si hay lesiones, quitarlas. Si no, no. Alex, hay una pregunta y una mano levantada. Doctor César Octavio, si quiere hacer su pregunta, adelante. Buenos días, doctor. Antes que nada, muchas gracias. Estuvo muy completa su plática. Nosotros somos médicos de primer nivel. Sí. Ante un paciente con lesiones, lo derivamos a segundo nivel, donde le hacen el procedimiento, algunas veces con electrocirugía o le aplican alguna sustancia, pero lo dan de alta, ya no lo siguen. Sí. Están con nosotros y muchas veces tienen complicaciones del procedimiento que les hicieron. La primera pregunta es, ¿cómo manejarlos? ¿Qué aplicarles? ¿Qué colocarles para que esas quemaduras, porque son quemaduras después de eso, vayan disminuyendo? Y sobre todo, ¿ante qué situación regresarle a los pacientes a urología? Híjole, doctor, qué buena pregunta. La verdad es que, si hay una lesión química o si hay una quemadura como tal, yo creo que la mayor parte de los urólogos en la mayor parte de la República deben de estar haciendo electrocauterio. Queman las lesiones con cauterio. Pues era como lo aprendimos y fue como lo hacíamos mucho tiempo. Y aquí lo que tenemos que cuidar es la infección. Yo hoy día, y desde hace más de 15 años, ya no utilizo el cauterio, utilizo el nitrógeno líquido y es una maravilla. Entonces, pues primera sugerencia, traten de mandar a sus pacientes, primero con gente que no tenga este tipo de complicaciones. Las quemaduras, pues tratarlas como una quemadura como tal, con antisépticos en la piel, nada más, ¿no? Limpieza, no poner tantas cosas. Regresárselos o no regresárselos es un poquito complicado, ¿no? Pues si usted tiene ese caminito indicado por la institución al que se los tiene que mandar, pues creo que no tiene como que muchas opciones, ¿no? Okay. No sé si quedó clara la respuesta, sí, claro. Doctor. Sí, a veces hay muchas, llegan con muchas dudas, y si me pongo esto, doctor, y si me pongo aquello, pero también a veces son zonas húmedas donde es más complicado la recuperación pronta, ¿no? De esa lesión. Sí, sí. Gracias. Gracias a usted por la pregunta, doctor. Alex, ¿hay otras tantos? Sí, adelante. Sí. ¿Alguien abrió su micrófono? Aquí hay una pregunta que dice, sí. Si el hombre tiene una lesión por VPH de alto riesgo en otro sitio que no es el área genital, ¿la mujer tiene riesgo de contagiarse y desarrollar cáncer cervicouterino? Y entiendo que el esquema de vacunación de VPH solo está a nivel institucional indicado en la mujer. ¿Un hombre dónde puede aplicarse la que sea en un lugar seguro? Bueno, el virus del... Yo siempre les digo, hay virus de alto riesgo y de bajo riesgo. El alto riesgo no significa que forzosamente le va a dar cáncer. Y el de bajo riesgo tampoco significa que no le va a dar cáncer. Entonces, hay virus de bajo riesgo que producen cáncer. Es bajo riesgo, no ausencia de riesgo. Y alto riesgo tampoco significa que forzosamente le va a dar cáncer. Entonces, sí, pues si el hombre tiene virus del papiloma humano en cualquier parte de su organismo, ¿no? Si lo tiene en el dedo, pues puede contagiarlo a esas zonas donde el dedo tenga contacto, ¿no? Entonces, la mujer, pues bueno, sí puede tener contacto, sí puede desarrollar virus de alto riesgo en el cuello de la matriz y puede desarrollar un cáncer, pero ahí es donde tampoco hay que alarmarlos. Hay que decirles, oye, pues tienes un virus de alto riesgo, hay que quitarte la lesión y tu pareja que vaya con el ginecólogo y que su ginecólogo le esté revisando. Punto.
El esquema de vacunación es bien interesante. El esquema de vacunación no puede ser universal. No habría gobierno en el mundo entero que pudiera vacunar a todos los hombres, a todas las mujeres y de todas las edades. Entonces, el gobierno lo que hace es, pues ahorita vacuna, el gobierno del estado de Morelos ahorita dice voy a vacunar a las niñas de sexto de primaria. El de Durango de repente dice hoy voy a vacunar a las de primero de secundaria. Entonces, sí, en efecto, a nivel gobierno, y a nivel gobierno generalmente les ponen Cervarix porque es más barata. Entonces, también es importante que ustedes les pregunten a sus pacientes o a los papás de sus pacientes, oye, a tus hijos, ¿qué vacuna les pusieron? O tú, ¿qué vacuna te pusieron? Entonces, si a nivel gobierno no se aplica el esquema, ustedes aplíquenselo de manera particular. Busquen a su representante de los laboratorios de MSD, en este caso de las vacunas, para que vaya con ustedes y les dé a ustedes las vacunas y que ustedes se las pongan a sus pacientes. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no es así, bueno, te agradecemos enormemente. Ya viste pues que tenemos muchas dudas y siempre va a ser un tema de interés para nosotros porque pues lamentablemente, como decía al principio, la institución en la que muchos de nosotros trabajamos, que es el IMSS, no tenemos los medios para ni hacer el diagnóstico, o bien, como dices tú, ya lo hicimos el diagnóstico, pero ¿y luego qué hacemos? ¿No? Ya se queda el paciente ahí, ya no hay una forma en que lo podamos referir a un segundo nivel para el manejo de lesiones, o bien que ya nos lleve un resultado positivo de VPH de alguno de esos tantos virus, y luego qué hacemos, ¿no? Entonces, creo que aquí, para ya concluir y quedarnos con la idea, es primero hacer un buen interrogatorio, una buena exploración física, y bueno, pues aquí sobre todo tener muy claro cómo es el proceso de contagio para poder dar recomendaciones adecuadas a nuestros pacientes, ¿no? Así es, Moni. Creo que ahorita, igual que estamos todos buscando las vacunas del coronavirus, ¿no? Que dicen, bueno, no importa cuál, póntela. Creo que yo a ustedes como médicos los invitaría, ¿no? Independientemente de su edad, independientemente de su edad y todo esto, ustedes vacúnense, ustedes pónganse la vacuna, hombres o mujeres, ¿sí? Y póngansela a sus pacientes. Fomenten esta cultura de vacunación, hablen mucho del virus del papiloma humano con los chavos, con los hombres. Actualmente la gente sigue diciendo que pues la única que se infecta es la mujer. Entonces tenemos que ser muy proactivos en esto. Agradezco mucho este espacio que yo sé que es que ustedes como médicos de primer contacto son súper importantes para el sistema de salud de todo el país. Y nos deben de ayudar mucho en ese sentido para que ustedes puedan ser proactivos en este tema. Muchísimas gracias y ya no te quito tiempo porque sigue la siguiente plática. Gracias, Alex. No, al contrario, gracias a ti. Nada más un pequeño comercial. Diles, por favor, dónde te pueden encontrar. Con mucho gusto. Yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, ¿sí? Mi nombre es Alejandro Rueda Loaiza. Yo creo que si ponen en Google Alejandro Rueda Loaiza o doctor Alejandro Rueda urólogo, ahí encontrarán fácilmente mis datos. Y bueno, si la gente que está por aquí cerca en la Ciudad de México o en sus áreas circundantes, con mucho gusto yo los veo y con mucho gusto se los contrarrefiero para que sigan los controles con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y esperamos verte en breve. Muchas gracias a todos por su presencia y vamos a continuar con nuestras actividades. Gracias, Alex. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.